Azut se burló un poco, pero la sonrisa de ese caballero nunca vaciló. Azut a Indrasama y los miembros de Blue Rose presentes, perdonad mi franqueza, pero creo que es hora de que nos pongamos manos a la obra. Lacrius entrecerró los ojos. Su tío había abandonado su título como noble, pero debido a que aún conservaba el título de caballero honorario, la etiqueta adecuada dictaba que debía ser referido por su nombre completo. Sin embargo, Azut era del tipo que no le gusta que lo llamen por su nombre completo. Aquellos que lo conocieron por primera vez y quisieron seguir el protocolo habrían caído en esta trampa. Este caballero, sin embargo, logró evitar esto. Esto significaba que este hombre había hecho su investigación exhaustiva. No, probablemente era más exacto decir que las personas detrás de este hombre habían hecho su investigación. Lacrius Albeindale a Indrasama. Evileye-sama. Tiasama Tina-sama Gagaran-sama. Estamos aquí para convencerlas de unirse a nosotros. Aunque luchar hasta el último aliento aquí es una opción honorable, imploramos a todos los presentes que consideren el futuro. Un tipo tan descortés. Entonces, ¿qué país te envió? No importa de qué país somos. Todo es Inú. De repente, una mano apareció detrás de la mujer y cubrió su boca. No puede ser. Tia y Tina sacaron sus armas con sorpresa. Detrás de la mujer había un hombre con un atuendo extraño. Todo su cuerpo, incluyendo su rostro y manos, estaban cubiertos. Placas de metal forraron su ropa para una mejor defensa. No es bueno, es un asesino más allá de nuestra liga. Es mucho más fuerte que nosotros. Estos dos eran los asesinos más fuertes y más viciosos, que Lacrius conocía, pero este hombre era más fuerte que los dos. Por favor no os preocupéis y enfundad vuestras armas. Si nuestro objetivo fuerais vosotros, no nos hubiéramos presentado de esta forma tan poco sutil. El caballero estaba en lo correcto. Para haber entrado en esta sala de manera que ninguno de estos aventureros de rango adamantita pudiera notarlo, debe haber incluido el uso de una habilidad capaz de ocultarlo por completo. El haberse revelado de una manera tan directa significaba que no estaba allí para asesinarlos. O tal vez esto también era parte de su táctica. Dejaban implicado que si no se unían a su lado, los asesinos presentes podrían atraparlas en cualquier momento. Además, en cuanto a la forma de hablar ligeramente inapropiada de mi compañera, me disculpo profundamente. Oye. ¿De qué sirve ocultar ese hecho? Vosotros sois de la teocracia, ¿verdad? Son realmente de la teocracia. No puedo creer que exista gente como esta. Evileye dijo sorprendida. Lacrius estaba igualmente sorprendida. Habían luchado contra una unidad que estaba quemando aldeas semihumanas en el pasado y eran fuertes. Especialmente el capitán de esa unidad, que era más fuerte que Lacrius en ese momento. Sin embargo, nadie de esa unidad era tan fuerte como las personas frente a ellos. ¿No lo sabías? Pensé que al menos habrías escuchado rumores sobre ellos. Son el orgullo de la teocracia, su unidad de héroes, la escritura negra. Es probable que todos hayan llegado al reino de los héroes. Azut miraba hacia el bárbaro. Ese hombre puso la sonrisa que una bestia tendría justo antes de festejar con su presa. Parece que sabes bastante sobre nosotros. Pero, ¿no tienes uno también? Alguien como yo, o incluso más fuerte que yo. Señaló hacia Evileye de Blue Rose. Eres difícil de tratar. Sin embargo, su actitud no era de admitir la derrota, sino que su expresión les decía que trataba a Evileye como a una igual. Hay personas más fuertes que yo, excluyendo demonios, de todos los humanos y semihumanos, solo Momon-sama es más fuerte. Solo Momon. El bárbaro murmuró para sí mismo mientras una leve sonrisa florecía en su rostro, y no dijo nada más. Gente de la unidad secreta de la teocracia. ¿Por qué no lucháis junto a nosotros contra el rey hechicero? Quizás esa mujer también no, eso fue. Evileye continuó murmurando para sí misma, pero Azut la ignoró y le preguntó al caballero, quien respondió con su sonrisa inquebrantable. Haber recibido una invitación de su estimada persona es un gran honor para todos nosotros. Sin embargo, estamos aquí en una misión para convencer a sus estimadas personas de que se unan a nosotros. Es por eso que solo podemos elegir rechazar ceremoniosamente su sugerencia. Después de todo, los soldados que participan en batallas por sus propios deseos egoístas solo causarían daño a su organización. Intentas usar tus órdenes como excusa, ya veo. Aún así, estoy interesado en escuchar tu opinión personal. ¡Qué aburrimiento! ¿No son las cosas mucho más simples si solo seguimos la orden de nuestros superiores?, dijo la mujer molesta. La sonrisa del caballero se desvaneció cuando fue reemplazada por una expresión preocupada. Apuesto a que eres del tipo que considera que incluso tu propio proceso de pensamiento es molesto. Eso es correcto. Mientras cumpla mis órdenes, la responsabilidad de estas siempre recaerá en mis superiores. Es demasiado molesto tener que asumir las responsabilidades yo misma, así que no me molesto con eso. Soy bastante buena transfiriendo responsabilidades a otros, incluso he recibido elogios por ello. No te estaban alabando. El bárbaro susurró para sí mismo.
Eh. Ahora bien, a Indra-sama mis disculpas. Azut-sama, entendemos lo que quisiste decir. Entonces, ¿qué pasa con los miembros de Blue Rose? Antes de eso, podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo podemos escapar de aquí? Te diré cómo después de que te unas a nosotros. Por cierto, ya hemos extendido esta oferta a muchos otros grupos de aventureros y todos han aceptado. Esos grupos ya han sido reubicados en lugares más seguros para quedarse fuera. Oye. ¿Usaste violencia o amenazas para obligarlos a ir contigo? Como Gagaran había dicho, si alguien tan fuerte como ellos amenazara a otras personas, sería difícil para ellos negarse. Realmente queremos convertirnos en camaradas con todos ustedes desde lo más profundo de nuestro corazón. Esta es una cooperación para nuestro futuro, para el futuro de la humanidad. El caballero no parecía estar mintiendo en absoluto, su personalidad fue probablemente la razón por la que fue elegido para ser el negociador. Me niego. Lacrius ni siquiera tuvo tiempo de pedir las opiniones de todos los demás antes de que Gagaran respondiera. Eso no fue necesario. Aceptaremos la decisión de nuestra líder. Sus compañeras comenzaron a asentir con la cabeza al escuchar lo que Gagaran había dicho. ¿Es eso cierto? Parece que nada de lo que podría decir influirá en tu opinión. Parece que no tengo opciones. El caballero tomó su rechazo inusualmente bien. Lacrius bajó su postura en caso de que recurriera a la fuerza. Después de ver lo que Lacrius había hecho, el caballero esbozó una sonrisa irónica. Por favor, no hay que preocuparse, Lacrius-sama. No planeamos usar la fuerza. Esperamos que todos aquí puedan vengar a los que han caído ante el rey hechicero. Hemos dejado un regalo por sus molestias en la recepción, acéptelo antes de regresar. Ahora nos iremos. Después de que el caballero dio sus órdenes, la gente de la teocracia comenzó a caminar hacia la salida. Las cosas parecían haber concluido pacíficamente. Justo cuando Lacrius dio un suspiro de alivio, Azut llamó al caballero. Oye, hablando de eso. El señor llamado Rufus o Rofas, todavía está bien. Rutenio. Lo lamento muchísimo. Nuestro país abarca una vasta área, así que no sé a quién te refieres. Si pudiera ser un poco más específico. Ah, es así. Supongo que es natural que las personas de tu rango no lo conozcan por su nombre después de todo. Entonces, ¿cómo suelen abordar a esos no muertos? Milord o algo así. Todos los miembros de la escritura negra quedaron atónitos y posteriormente se llenaron de malicia. Toda la habitación se desbordó de repente con un aura de sed de sangre que los hizo sentir como si el combate estuviera a punto de estallar en cualquier momento. El caballero fue el primero en hacer un movimiento. Extendió ambos brazos para detener a las personas detrás de él. Kiechan. ¿Qué pasa? ¿No los vamos a matar? El caballero miró a Azut con ojos fríos e inmóviles y respondió con calma a la mujer. Es un farol. No te muevas por tu cuenta. Esta es una orden. La sed de sangre que emanaba de ellos desapareció tan rápido como había aparecido. La mirada fría del caballero se mantuvo en Azut. Aunque tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde llega su conocimiento sobre este asunto, simplemente informaré de esto a mis superiores. Es hora de que nos vayamos. Los miembros de la escritura negra no bajaron sus guardias cuando salieron de la habitación, pero dejaron bastante claro que si el grupo de Lacrius tomara algún tipo de acción, tomarían represalias. Después de un tiempo, después de que Lacrius estaba segura de que la escritura negra ya se había ido, comenzó a regañar a Azut. Tío, eres el más débil de todos nosotros. Por favor, deja de provocar a otras personas. Ah. De hecho, eso fue bastante peligroso. No esperaba que nos antagonizaran tanto. Si no fuera por ese hombre con la sonrisa falsa, habría muerto. Probablemente estaban pensando que, en lugar de ensuciarse las manos, será más beneficioso dejar que el rey hechicero se sacie antes de que se ocupen de nosotros. O algo así. Aunque dudo que valiéramos ese tipo de consideración. Lacrius dirigió intencionalmente su suspiro hacia Azut, quien se había estado riendo a carcajadas. ¿Era realmente ese el caso? Ya que su tío le había revelado a la escritura negra que tenía algún tipo de información crucial sobre la teocracia, no habría sido inusual que lo mataran para evitar que esa información llegara a manos del rey hechicero. El otro resultado probable habría sido que lo secuestraran para interrogarlo o usar magia para sacarle la información. La raíz del problema era porque su tío le había dicho a la teocracia que tenía ese tipo de información. Si no lo hubiera hecho, la conversación habría concluido sin que nada más sucediera. ¿Por qué se arriesgaría de esa forma? Azut no era alguien que no podía ver el panorama general. Dado que ese era el caso, tenía que haber algo en el fondo que Lacrius no sabía. No obtendría una respuesta al pensar en eso sola. Lacrius detuvo ese tren inútil de pensamiento. Por el amor de Dios. Entonces, ¿qué planeas hacer después, tío? Ah. Planeo esperar hasta que el ejército del rey hechicero llegue aquí. Los grandes muchachos allá arriba parecen estar planeando enviar soldados a los territorios vecinos para tomar formaciones. Para ser sincero, no creo que tengan una oportunidad de victoria.
El rey hechicero y sus lacayos vendrán aquí tarde o temprano. Si no eres lo suficientemente fuerte como para intercambiar golpes con él, solo huye. Había dejado en claro sus intenciones. Aún así, no abandonaré esta ciudad para huir. Tío. Si algo fuera a derrotar al rey hechicero, no sería el ataque de un guerrero sino la puñalada de un asesino. Precisamente por eso, Lacrius tuvo que apretar los dientes y simplemente observar cómo se enviaban oleadas de hombres para defenderse del ataque del rey hechicero. Si deseas invitarme a luchar junto a ti, me niego. Tengo mis propios planes. ¿De verdad? Sí. Haré lo que mejor hago, y tú debes hacer lo que haces mejor. Sin embargo, por el bien de mi linda sobrina, lo diré de nuevo. Es mejor que todas huyan. Ninguna de vosotras sois nada frente al poder del rey hechicero. ¿Qué significa eso? Estás diciendo que podrías lograr más que nosotros. Ante la pregunta de Evileye, Azut se rió como si no tuviera una respuesta para eso. De hecho, ni siquiera yo no podría ganar contra el rey hechicero. No soy más que un simple hombre. Pero, incluso si el rey hechicero rodea toda la capital, yo solo podría escapar. Azut se puso de pie. Ahora, iré a la otra habitación para trabajar estas caderas, ¿qué haréis vosotras? Lacrius se dio cuenta de lo que su tío había querido decir y frunció el ceño. Volveremos. Después de todo, todavía hay cosas para las que debemos prepararnos. Lacrius se despidió de su tío y bajó las escaleras cuidadosamente con el resto de su grupo. Tomaron su paga en el primer piso y salieron de la posada. No parecía que la escritura negra les tendió una emboscada allí. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. A unos 3 días de distancia de la capital, el ejército del reino hechicero ya podría ser avistado. Este informe aterrizó en manos de Zanak. Para recibir el ataque del ejército del reino hechicero, todo el ejército del reino se había movilizado bajo el mando de Zanak. En las llanuras, cerca de mediodía de marcha de la capital, el ejército del reino ya había establecido un frente al recibir noticias de que el reino hechicero estaba invadiendo desde el oeste. Según sus planes de batalla, debían esperar al ejército del reino hechicero allí. El frente se construyó sobre una gran parte de la carretera que se cerró con este fin. Si el ejército del reino hechicero continuara en su trayectoria actual, esto sería lo más efectivo. Sin embargo, si el reino hechicero cambiara su dirección, sería necesario formar un nuevo frente. Aunque estaban preocupados por esa posibilidad, todos los informes indicaban que el reino hechicero los estaba mirando. Parecía que no tenían que preocuparse de que esa posibilidad se hiciera realidad. Sin embargo, nadie se regocijaba por eso. El ejército del reino que se iba a enfrentar contra el ejército del reino hechicero esta vez estaba compuesto por impuestos de los nobles vecinos, la milicia de la capital y hombres aptos reclutados de los refugiados. No sería incorrecto llamar a este ejército la última esperanza del reino. En total, había más de 400.000 hombres. Haber formado un ejército tan grande era algo digno de elogio, pero la realidad era que estaban raspando el fondo del barril. No muchos tenían el equipo adecuado, mucha gente solo tenía un garrote. Incluso en esta situación, la moral era alta. Sin embargo, la razón de esto fue simplemente porque sabían que eran como una bestia acorralada. Sabían el alcance de la crueldad que el reino hechicero había mostrado y, por lo tanto, tomaron las armas con la voluntad de proteger lo que era importante para ellos. Si su coraje fuera a recibir un golpe de cualquier forma, el ejército del reino seguramente colapsaría instantáneamente. El tamaño del ejército era un arma en sí mismo, las largas filas de soldados emitían una presión abrumadora sin que hicieran nada en absoluto. Entonces, ¿con qué propósito el ejército del reino hechicero avanzaba directamente hacia este ejército de 400.000? Incluso aquellos que no están muy versados en tácticas de batalla sabían que enfrentar a un ejército tan grande no era la mejor estrategia. Para el reino hechicero, su mejor estrategia habría sido no hacer nada. Tenían un ejército lleno de muertos vivientes, que no requería suministros en absoluto. En comparación, la fuerza fuerte de 400.000 del reino era similar a una bestia gigantesca pero hambrienta. Mientras logren rodearlos por completo y aplicar presión hacia adentro, esta bestia gigante pronto moriría de hambre. Sin embargo, el ejército del reino hechicero marchó en línea recta, destruyendo todo a su paso. Sabía de la firme comprensión del rey hechicero de la imagen más grande, por lo que era difícil imaginar que lo hubieran hecho sin ningún propósito en mente. El reino hechicero simplemente tenía confianza en su inminente victoria. Para algo como el reino hechicero, este no era un comportamiento imprudente en absoluto. Para aquellos que pudieran derrotar a un ejército de 200.000 hombres con un solo hechizo, este ejército de ellos podría ser eliminado con el uso de solo 2 hechizos. Por supuesto, Zanak, como general, no quería creer que eso pudiera suceder. Sin embargo, las personas, especialmente los nobles, que creían en esa noción tampoco eran exactamente una minoría. Comprendió por qué habían sugerido que sus fuerzas se dividieran en grupos. Aunque podían caer uno por uno, también evitaron la posibilidad de que todo su ejército sucumbiera a un solo hechizo. Pero no pudieron hacer eso.
debido a la devastadora pérdida que habían experimentado durante la batalla de las llanuras de Katze, así como a la invasión actual del reino hechicero, no quedaron muchos nobles que tenían las habilidades para comandar una cantidad tan grande de soldados y caballería. Dividir sus fuerzas no crearía ejércitos más pequeños, esta fuerza de 400.000 soldados de repente se convertiría en 400.000 plebeyos. Fue precisamente porque tenían tantos hombres reunidos, tantos camaradas, en un solo lugar, que la gente tuvo el coraje de enfrentar el reino hechicero. Habían estado manejando este frente durante 2 días. La preparación que tantos hombres necesitaban había consumido mucho tiempo. Después de que ambas partes establecieron sus formaciones, el ejército del reino hechicero adoptó una actitud orgullosa que decía en voz alta y clara: os dimos el tiempo justo para prepararos. El ejército del reino hechicero tenía alrededor de 10,000, y estaba constituido por unos 3-4 tipos de muertos vivientes. Este fue un número minúsculo frente a 400,000 hombres. Sin embargo, en términos de fuerza individual, el ejército del reino hechicero indudablemente tenía una ventaja abrumadora contra ellos. Su Alteza. Lo sé. Tanak dio una pronta respuesta al ministro de Asuntos Militares. Los movimientos del ministro fueron rígidos, casi cómicos a veces, debido a lo poco que estaba acostumbrado con la armadura que llevaba. Pero, Tanak no se burló de él. Llevaba lo que solía ser la armadura de Gazef, uno de los tesoros del reino. Tanak sabía que no le convenía en absoluto, estaba lejos de la liga de Gazef. Pero, Tanak estaba agradecido por esta armadura mágicamente encantada. En los últimos días, Tanak había estado aumentando de peso debido a sus hábitos alimenticios y al estrés. Si no fuera por los encantamientos de la armadura, habría tenido que pedirle a un herrero que agregara 1 pulgada al área de la cintura. Trae mi caballo. Un corcel fue llevado a la gran tienda de Tanak por un caballero. Tanak tuvo que esforzarse un poco para subir a su caballo favorito, el cual no parecía estar demasiado contento. No tomó ningún guardaespaldas con él mientras cabalgaba hacia el ejército del reino hechicero. Incluso si traía guardaespaldas, si el rey hechicero quería matarlo, los guardaespaldas serían completamente inútiles. No podían servir como elementos de disuasión en absoluto. Es por eso que montar en solitario era efectivamente una demostración de coraje para los espectadores. Si lo mataran mientras viajaba solo, serviría para dañar la imagen pública del rey hechicero. El héroe de Reestice. Suena bien. Tanak alcanzó el punto medio entre los dos ejércitos sin ningún obstáculo en absoluto, y activó un objeto mágico para amplificar su voz. Soy el príncipe del reino de Reestice, Tanak Balleon y Gana Rilevaiself. Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. Tanak no planeaba pelear una batalla de ingenio contra el rey hechicero. Las cosas ya habían llegado a un punto donde eso no tenía sentido. Solo quería descubrir qué tipo de proceso de pensamiento había llevado al rey hechicero a hacer lo que había hecho. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Ainz examinó el frente que su ejército había formado a partir de una carpa de lona de 3 lados. Debido al hecho de que el ejército del reino hechicero estaba compuesto por seres no muertos que no requerían suministros de alimentos, el frente que habían formado era mucho más pequeño que el que tendría un ejército convencional. Desde una perspectiva objetiva, no había necesidad de establecer un frente y algunos incluso le habían sugerido esto. Sin embargo, Ainz creía que establecer un frente también era una experiencia valiosa. En realidad, a partir de los varios frentes que ya habían formado, el que estaba frente a él parecía ser mucho más resistente que lo que tenían al principio. Al principio, estos frentes se formaron con la ayuda de la magia de Mare, pero debido a una razón específica, Mare había sido relegada a simplemente observar a los soldados construir el frente al lado de Ainz. Aura también estaba observando a los soldados en el costado, pero parecía que solo estaba observando a sus propios sirvientes. No importa si se trata de edificios frontales o carpas, la magia siempre puede producir un resultado de mayor calidad. Sin embargo, debido a la misma razón que la anterior, Ainz había ordenado que esta tienda que estaba siendo utilizada actualmente como su sede móvil se transportara a esta ubicación por medios físicos. Puede ser una buena idea dejar todas las tareas de ingeniería civil en el futuro a Mare. Entre la población del reino hechicero, había muchas razas de semihumanos y heteromorfos que eran expertos en cavar túneles. Sería una buena idea ponerlos bajo el mando de Mare. Dicho esto, Albedo u otra persona también podrían haber tenido esta idea y ponerla en práctica. Si alguien ya lo hubiera hecho, entonces la documentación relevante para esto ya debería haber sido examinada por Ainz. Era necesario que le preguntara a Albedo sobre esto de una manera indirecta más tarde. Estaba siendo tácita. Albedo, quien debería haber estado trabajando duro para establecer el frente, había regresado con Cositus. Ainz-sama. Parece como si los humanos hubieran enviado un mensajero. ¿Cómo procederemos? No es un mensajero para declarar el comienzo de la batalla. Prepara una recepción. Prepara también las bebidas receptiva. Cuando Albedo comenzó a preparar la mesa, las sillas y demás, un hombre que llevaba una armadura completa a caballo entró en la línea de visión de Ainz. Ainz reconoció la armadura que llevaba ese hombre.
Eso es, creo que esa es la armadura de Gazef Stronov, es este hombre el vicecapitán guerrero. Es bastante diferente de las descripciones que he escuchado. El enviado se detuvo entre los dos ejércitos y comenzó a gritar su presentación. Soy el príncipe del reino de Reestice, Tanak Balleon y Ganar Ilevaiself. Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. Podía escucharlo claramente incluso desde esta distancia. Debe haber usado algún tipo de objeto mágico. ¿Qué debemos hacer, Ainz-sama? Si él no está aquí para declarar el comienzo de la batalla, entonces sería una pérdida de tiempo conversar con él. Iniciaremos la batalla de inmediato. Número Albedo, no, podemos hacer eso. El oponente desea tener una batalla de ingenio con Ainz-sama, por lo que, si lo rechazamos, sin más, afectaría negativamente la impresión del pueblo sobre Ainz-sama. ¿Qué valor tienen los rumores? Albedo se quejó. Morirán pronto y lo saben. ¿De qué sirven los rumores si nadie los llega a escuchar? Ainz no estaba demasiado interesado en tener una batalla de ingenio o lo que sea. Seguramente la realeza de este país no era inferior a él en nada más que destreza de combate. Aún así. Albedo. Has olvidado sobre la posibilidad de que el rumor se transmita a través de la magia. Lo lamento muchísimo. Entonces iré. Ese príncipe vino solo. Si no hiciera lo mismo, no daríamos una buena impresión. ¿Estás seguro de que todo estará bien, Ainz-sama? No tengo idea. Aura, si me lavaran el cerebro o me controlaran la mente, debes usar tu objeto de clase mundial para protegerme. El artículo de clase mundial habitual de Ainz estaba en el almacén de Nazarik, por lo que si Aura usaba Depiction of Nature and the Society sobre él, quedaría atrapado en él. De esta manera, incluso si le lavaran el cerebro, no podrían secuestrarlo por teletransportación u otros métodos similares. Entendido. Respondió Ainz Aura y dejó el frente en montando a un Soul Eater. Vale la pena señalar que después de que Ainz había practicado equitación, parecía adecuado mientras lo hacía. Sin embargo, debido a que no era demasiado apto para hacerlo, para evitar cometer un error frente a los dos ejércitos, Ainz aún eligió montar un Soul Eater para estar seguro. La otra parte estaba esperando a Ainz al lado de su caballo, por lo que Ainz también se bajó del Soul Eater al llegar a su destino. No importa lo malo que esto pudiera ser para él, Ainz se armó de valor para hacerles a los demás lo que ellos le hicieran a él. Su oponente era un hombre con algo de sobrepeso. Llevaba maquillaje para cubrir las ojeras bajo sus ojos. Encantado de conocerte, Su Majestad el Rey Hechicero. Mi nombre es Tanak Balleon y Ganar Ilevaiself. Encantado de conocerte, soy el Rey Hechicero Ainz O'Algon. Estaré a tu cuidado. Creo que una conversación de pie no sería muy adecuada. Ainz lanzó un hechizo 2 veces, produciendo 2 tronos negros uno frente al otro. Debido a que fue creado con magia, los 2 tronos eran naturalmente idénticos. Aunque es duro y metálico, aún debemos sentarnos primero. ¿No estás de acuerdo? Me alegraría, Su Majestad. Cuando ambos se sentaron en los tronos, Ainz lanzó otro hechizo para crear una mesa negra reflectante entre ellos. Si bien Ainz había comenzado a lanzar magia en el momento en que se conocieron, Tanak no parecía estar en guardia en absoluto. Parecía que no tenía ninguna intención de atacar a Ainz. Después, Ainz sacó 2 tazas y un recipiente lleno de hielo de su inventario. ¿Qué tal un poco de agua? El alcohol sería inapropiado dada nuestra situación actual, así que, ¿qué tal jugo de naranja en su lugar? Muchas gracias, Su Majestad. Agua estaría bien. Ahora bien, estamos listos para la charla. ¿Qué deberíamos discutir entonces? Quizás sobre la justificación de nuestra invasión. Eso no sería necesario, Su Majestad. Estoy más interesado en la razón por la que insististe en realizar actos tan atroces porque rechazaste nuestra oferta de rendición. Esa era una pregunta natural para él. Aunque para Ainz, sus razones eran claras y justificadas, para ellos debe haber parecido una matanza sin sentido. Ainz asintió con la cabeza. Dado cómo habían resultado las cosas, ya no tenía sentido ocultar sus intenciones. Comenzó a exponer los planes del reino hechicero a Tanak. Porque vuestra rendición no nos habría traído ningún beneficio. Tengo la intención de sacrificar a tu gente como un ejemplo para el mundo de lo que le sucedería si se enfrentaran al reino hechicero. Con ese fin, todos serán erradicados y el reino se convertirá en una montaña de cenizas. Esa montaña continuará sirviendo como advertencia incluso después de muchos siglos, e incluso milenios, de lo tonto que sería actuar contra el reino hechicero. No pareces estar bromeando. Por supuesto que no, solo estoy diciendo lo que está por venir. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Ainz no pudo leer entre las líneas de Zanaki, por lo tanto, respondió con una pregunta. Su Majestad el Rey Hechicero está en posesión de inmensas cantidades de poder.
Incluso si no hicieras lo que dijiste que harías, la gente del mundo aún conocería tu increíble poder. Tanak se humedeció los labios, tragó un bocado de saliva y preguntó, ¿por qué eres tan mezquino? Soy mezquino. Tanak se tensó ante la posibilidad de haber enojado a Ainz, pero Ainz no estaba enojado en absoluto. ¿Cuál es tu objetivo? Ainz se quejó para sí mismo. ¿Cuál es mi objetivo? En el pasado, para Ainz, no, para Satoru, haber conocido a los amigos que tuvo en el juego de Yggdrasil fue el epítome de toda su vida. Era un recuerdo tan maravilloso que lo único que deseaba era volver a reunirse con sus amigos. Cuando el juego estuvo a punto de ser cerrado, cuando todo esto estaba destinado a ser en vano, fue transportado a este mundo. El final resultó no ser el final. Pero en cambio, fue un nuevo comienzo. Los NPC creados por sus amigos comenzaron a exhibir libre albedrío. De cada movimiento podía sentir los restos de sus antiguos compañeros. No, para ser honesto, la conmoción que había experimentado al principio lo confundió tanto que estaba constantemente preocupado por su traición. Mirando hacia atrás, eso fue estúpido de su parte. Hoy en día, simplemente no cuestionó su lealtad en absoluto. Sin embargo, no parecía que Ainz fuera el único que fue transportado a este mundo. Podía ver las huellas dejadas por otros jugadores. Quizás era natural que pensara que sus compañeros, las personas que compartieron esos buenos momentos con él, también podrían haber venido a este mundo. Era natural que él deseara esto. Por supuesto, Ainz sabía que fue transportado aquí durante los momentos finales de la operación del juego, lo que hizo poco probable la aparición de sus amigos en este mundo. En realidad, mediante el uso de múltiples hechizos y fuentes de información, podía sentir débilmente la falta de su presencia. Sin embargo, dado que no tenía pruebas concretas de esa creencia, la posibilidad de que sucediera aún permanecía. Uno podría llamarlo idiota por aferrarse a tan vanas esperanzas, también podría llamarlo un inútil perdedor. Pero para el Ainz de antaño, eso era todo lo que su vida había alcanzado. Y ahora ese sueño se estaba desvaneciendo gradualmente. Claro que sus amigos eran importantes para él, pero ahora, los NPC también lo eran para él. Eran esencialmente niños que habían sido dejados por sus compañeros. Ainz, como el único que se había quedado atrás, tenía el deber de protegerlos a toda costa. Debido a esto, Ainz estaba dispuesto a sacrificar todo para asegurarse de que ningún daño llegara a los NPC. Para asegurarse de que Nazarick nunca caiga en manos de fuerzas externas, tuvo que priorizar mejorar todos los aspectos de la organización. Saltear fue controlada por alguna entidad desconocida en el pasado. A pesar de que había logrado recuperar el control sobre ella, si las cosas hubieran empeorado en aquel entonces, la información importante sobre Nazarick podría haberse dado a conocer a los extraños, en consecuencia, podría haber llevado a la destrucción del gremio. No podía permitir que algo así volviera a suceder. ¿Cuál es mi objetivo?, preguntas. Busco algo que es difícil pero también fácil de obtener. Todo lo que deseo es una sola cosa. Es decir, la felicidad. Felicidad. Tanak parpadeó repetidamente sorprendido. Ainz se rió un poco en respuesta. No consideró inadecuado lo que había dicho. No importa si eres humano u otra cosa, la búsqueda de la felicidad es el objetivo final, ¿no es así? Ainz tiró su acto y comenzó a conversar con Tanak como si fuera un amigo cercano suyo. ¿Y sacrificarías la felicidad de los demás para lograr la tuya? No es tan obvio. Si se pudiera garantizar la felicidad de aquellos que aprecio, los de los demás no me importan en absoluto. Si pudieras asegurar la felicidad de tus súbditos infligiendo sufrimiento a los ciudadanos de otro país, ¿qué harías? ¿Abandonarías la felicidad de tu pueblo por el bien de otro país? Esos son los extremos. Tanak se calmó cuando la frase siguió, bajó la cabeza y dijo, eso estuvo fuera de lugar. Mis disculpas, Su Majestad. Ainz volvió a su personaje de gobernante. Está bien, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Incluso con el intelecto y el poder de Su Majestad el Rey Hechicero, no hay otros métodos posibles para garantizar la felicidad. Tal vez, pero, solo tal vez. Si tuviera un método garantizado de obtener la felicidad, ¿cuál sería la mejor opción? Buscar un método secundario inexistente tal vez, o apegarse a lo que ha sido probado y confirmado. La diosa de la suerte no tiene ojos en la nuca, era así el dicho. Tanak estaba absolutamente incrédulo. ¿Qué diosa tan extraña? Lo siento, no quise menospreciar a la diosa en la que crees. Por favor, perdóname. No me importa en absoluto. Eso no es algo en lo que creo, solo es un proverbio que recordé. Muy bien, eso es todo. Para la felicidad de mis súbditos, debo sacrificar a tu gente. Esta es la base de esta guerra, ¿lo entiendes? Supongo que sí. Me identifico con el deseo de Su Majestad. La búsqueda de la mejora del propio país y una garantía para la felicidad de los propios compatriotas, se podría decir que es la única responsabilidad de un gobernante. Si la destrucción de nuestro pueblo garantizará la felicidad del pueblo del reino hechicero, entiendo por qué no aceptaste nuestra rendición.
Supongo que no se podría evitar. ¿Verdad? ¿Realmente lo entiendes? Ahora, es mi turno para preguntar, pero realmente no tengo una pregunta. Ainz miró a su alrededor mientras reflexionaba. Ah, cierto. La armadura que llevas me lo recordó, así que te preguntaré sobre esa espada. La espada que empuñaba Gacef Stronov, ¿quién la posee actualmente? Actualmente está bajo la custodia de un hombre llamado Brain Unglaus. Brain Unglaus. Ah, ese hombre. Cuando se enfrentó a Gacef, uno de los dos hombres que habían presenciado dicho duelo se llamaba así. Sin embargo, dado el tiempo que pasó, apenas podía recordar su apariencia. Aunque planeaba convertir la capital en cenizas, aún planeaba recuperar algunos artículos, uno de los cuales era la espada de Gacef. Ese hombre ha venido aquí también. No, él no ha venido, Su Majestad. Todavía debería estar en la capital. ¿Es eso así? Entonces no tendrás ningún problema con el tipo de magia que usaré para destruirlos a todos, ¿verdad? El encargado de asediar la capital era Cositus, por lo que tendría que ordenarle que vigilara la espada más tarde. Si bien no tengo intención de perder en esta batalla, estaría eternamente agradecido si Su Majestad usara magia que infligiría la menor cantidad de sufrimiento a mi gente. Tienes un punto. Entiendo. Después de todo, las conversaciones agradables como estas son difíciles de lograr. Especialmente para ti, haré todo lo posible para matarte tan rápidamente como pueda. Muchas gracias. Tanak mostró una sonrisa brillante y Ainz no pudo evitar sentirse asombrado. El coraje de este hombre fue bastante considerable. Si Ainz estuviera en su lugar, habría podido hacer lo mismo. No lo creo. Como se esperaba de alguien de sangre real. Esto ha sido muy educativo. Tanak tomó la copa de vidrio frente a él y bebió el agua de un solo trago, como si no se estuviera preocupando de ser envenenado. Delicioso, Su Majestad. Espero que puedan responder una última pregunta mía, ¿fue Su Majestad quien mató a mi hermano, o fue uno de los subordinados de Su Majestad? Su hermano. Ainz ladeó la cabeza y, al poco rato, recordó al príncipe del reino que ya habían eliminado. No podía recordar su nombre, pero sí recordaba que era muy largo. Probablemente fue uno de mis subordinados. Así que estaba muerto después de todo. Siento que me quitaron un gran peso de los hombros. Su Majestad, gracias por decírmelo. Supongo que es hora de que nos despidamos. Después de decir eso, Tanak comenzó a caminar hacia su caballo. Ainz caminó hacia el devorador de almas después de haber arreglado todo, solo para descubrir que Tanak todavía estaba esperando junto a su caballo. Ainz se preguntó en su mente por qué no se había subido a su caballo mientras subía al Souleater. Solo después de haberlo hecho, Tanak montó su caballo. Entre un príncipe y un rey, era fácil saber quién tenía el estatus más alto, por lo que probablemente lo había hecho para evitar despreciar a Ainz desde su alto caballo. Para Ainz, alguien que no había estudiado la etiqueta adecuada, este era el protocolo apropiado que la aristocracia debería esforzarse por seguir. La posición de Tanak en su mente aumentó un poco. Parece que estudiar la etiqueta de la clase alta se ha convertido en algo obligatorio que no es obligatorio en este momento, la cantidad de cosas que tengo que aprender disminuirá alguna vez. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Su Alteza. Todos los nobles salieron a darle la bienvenida a Tanak, casi todos los nobles que habían respondido a su llamada estaban allí. Nadie detuvo su salida desde el frente, pero ahora se sentía como si no pudiera regresar si lo intentaba. Eso significaba que todo el mundo estaba esperando buenas noticias, la mejor de las cuales sería si el rey hechicero hubiera aceptado algún trato. Tanak respondió a su pregunta con una corta respuesta. No pude hacerlo. Su Majestad el rey hechicero planea matarnos a todos, eso no fue negociable para él. Lo que encontró sorprendente fue el hecho de que todavía había nobles que palidecieron ante esta noticia. Todavía estaban esperando que todo saliera bien incluso con la situación actual. Tanak se bajó de su caballo y dejó a los nobles, que se mordían el labio inferior y contemplaban profundamente, para caminar hacia su propia tienda. Después de entrar en la tienda, el ministro de Asuntos Militares le dio la bienvenida, solo para que una sonrisa sarcástica apareciera en su rostro. Eso no parece una buena noticia. En otras palabras, tal como habíamos esperado, pero, bueno, una cosa sorprendió un poco. De verdad. Hablando de eso, nunca me he encontrado con el rey hechicero, ¿qué clase de monstruo malvado era él? Tanak sonrió. Era más humano de lo que pensaba. Ya vamos por la página 345 de 568, apóyame dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime, estaré publicando todos los capítulos de Overlord mediante estén disponibles, hasta pronto.